esta noche les saluda Janet Noltenius desde Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y bueno, qué mejor día para mí que presentar al doctor Héctor Lindo Fuentes, quien nos va a hablar del Salvador y la Segunda Guerra Mundial. Creo que tenemos que ver hacia la Segunda Guerra Mundial lo que estaba pasando en El Salvador y vernos ahora en el contexto de todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Quiero decirles, para aquellos que no conocen al doctor Héctor Lindo Fuentes, que él es salvadoreño y que él es profesor emeritus de la Universidad de Fordham en Nueva York. Tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Chicago y se ha desempeñado como catedrático en múltiples universidades aquí en Estados Unidos, en Centroamérica y en El Salvador. Quería decirles que ha salido recientemente dos de sus libros que son importantes para todos. Uno es 1921, El Salvador en el año del centenario, que está en El Salvador, allá en la editorial Delgado, y El Alborotador de Centroamérica, el cual es un libro súper interesante sobre el rol del Salvador en toda Centroamérica. Otros de sus libros, entre ellos están La Historia del Salvador, que lo hizo junto a Knut Walter, Centroamérica 1821-1871, El liberalismo antes de la reforma, y muchos otros libros, porque también ha escrito sobre educación, como el libro Modernizing Minds in El Salvador, Education Reform and the Cold War, 1960-1980. Esos son algunos de los highlights del doctor Lindo. Bienvenido, doctor Lindo. Qué placer tenerlo con nosotros. Y sobre todo, sobre un tema tan interesante que liga El Salvador y lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, doctora, siempre tan amable con sus presentaciones. Y les voy a pedir disculpas que estoy con un poco de alergia porque es la época del polen aquí en Nueva York y me está molestando un poco la garganta, entonces voy a estar tomando agua mientras platico. Pero por el momento vamos a compartir la pantalla y eso no va a ser víctima de alergia, sino que se puede hacer todo sin ningún problema. Press next. ¿Qué tal se ve, doctora? Se ve perfectamente. Muchas gracias. Perfecto. Excelente, excelente. Entonces, voy a mover esto un poco aquí. Entonces, hoy vamos a hablar sobre El Salvador y la Segunda Guerra Mundial, pero voy a tomar una perspectiva más o menos amplia. Pero antes de empezar, quiero darles una breve cronología, colocarlos un poco en el tiempo, tanto en términos del resto del mundo como de El Salvador. Entonces, les voy a dar una cronología de un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, para que nos situemos un poco en el tiempo y veamos cómo estaba la política en El Salvador y qué es lo que está ocurriendo. Empezamos con 1931. El bloque superior en esta cronología es previo a la Segunda Guerra Mundial. 1931 llega al poder Maximiliano Hernández Martínez por medio de un golpe de Estado. Y en ese momento no fue reconocido por Estados Unidos, porque al haber llegado por un golpe de Estado, estaba violando unos tratados que había firmado El Salvador con el resto de Centroamérica y Estados Unidos, que se comprometían a no reconocer ningún gobierno que hubiera llegado al poder de manera extraconstitucional. Y como Maximiliano Hernández Martínez había llegado al poder con un golpe de Estado, entonces Estados Unidos no lo reconoció. Y no lo reconoció por 2 años. Y esto es importante comprenderlo, que existía esta signo de interrogación a la legitimidad del poder de Martínez. Pero
Inmediatamente después, semanas después, se da el alzamiento de los pueblos de Occidente, que fue un alzamiento de pueblos originarios, pero también con mucha organización comunista. Fue la famosa matanza, el 22 de enero empieza, y el gobierno reaccionó de una forma tajante. Hubo una represión realmente impresionante de parte del gobierno. Miles de personas fueron ametralladas y murieron pues a balazos de las tropas del gobierno, y fue un momento sumamente traumático, tanto para toda la zona de Occidente y los pueblos originarios que muchas veces se sintieron que se vinculaba su origen étnico con el ser comunista, decían indios comunistas. Y también en la ciudad la gente se sintió muy amenazada por la propaganda de que era un levantamiento comunista que lo iban a perder todo. Pero para Martínez fue una época en que él consolidó su poder al que había llegado a través del golpe de Estado. Él se justificó a sí mismo como líder a través de esta represión tan grande. Luego, en 1934, ya 2 años después del levantamiento, Estados Unidos por fin reconoció al gobierno de Martínez. Entonces estamos en un periodo como de transición para el gobierno de Martínez. El siguiente hito antes de la Segunda Guerra Mundial es 1939, cuando Martínez, que ha terminado un periodo presidencial legítimo después de una elección en 1935, se reelige de forma anticonstitucional. Se pasa a una constitución fraudulenta en 1939, entonces empieza el primer periodo de reelección ilegal de Martínez. Ese mismo año, en septiembre, empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quería darles un poco los antecedentes del régimen antes de la Guerra Mundial. Pero cuando empieza la guerra, Estados Unidos todavía no entra. Comienza siendo un acontecimiento de carácter principalmente europeo. Pero en 1941, cuando Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor, entonces Estados Unidos entró a la guerra. Y El Salvador le declaró la guerra a las potencias del eje el día siguiente. Y el mismo día, Martínez impuso el estado de sitio, es decir, aprovechó el hecho de que había una declaratoria de guerra para suspender garantías constitucionales, lo que le permitía gobernar con mano dura dentro de El Salvador. Entonces aprovechó la coyuntura, aunque El Salvador pues realmente no estaba amenazado por alemanes, ni por italianos, ni por japoneses. El siguiente hito en este periodo es en 1944, en febrero, cuando Martínez se reelige nuevamente ilegalmente, creando una nueva constitución para un nuevo sexenio. Y esto ya crea un tremendo descontento, tanto que ya para abril hay un levantamiento de la Fuerza Aérea y para mayo Martínez pues sale del país, derrocado. Esto es más o menos el parámetro de lo que vamos a cubrir temporalmente en esta conferencia. Entonces pasemos ahora al primer bloque del que les hablé, de esa cronología, antes de la guerra, los acontecimientos antes de la guerra. Y aquí lo que quiero destacar son las relaciones exteriores de El Salvador previos a la declaratoria de guerra. Y los personajes que les muestro abajo son Mussolini de Italia, Hitler de Alemania y Hirohito del Japón. Son los tres aliados de lo que se llamaba el eje de países autoritarios que van a ser, que van a entrar en guerra con los países democráticos que veían que había una amenaza a la democracia con la subida de estos individuos. Martínez tenía mucha simpatía por estos tres. Y es más, todo su primer periodo, él toma acciones que son de franca simpatía para los países del eje. Y vamos a ir en orden. Primero, vamos a ver
cuál fue la relación del general Martínez con el imperio japonés. En la foto a la izquierda les muestro a el emperador Hirohito, el emperador del Japón, a la izquierda, que está estrechando la mano de Kangté, que también se llamaba Puyi. Puyi fue el último emperador de la China. No sé si ustedes habrán visto una película de Bertolucci que se llama El último emperador, una película muy bonita realmente, que es sobre la vida de él y que menciona un poco el periodo en que fue emperador de Manchukuo, nombrado por los japoneses. En el mapa que les muestro a la derecha, ven el territorio de Manchuria, que se denominó Manchukuo cuando la invadió Japón. Japón ya había invadido Corea. Realmente lo que estaba haciendo Japón era invadir territorios del continente más cercanos. Un poco como lo que está haciendo Putin en Ucrania, ¿no? Tomar territorios con los que había habido algún tipo de vinculación histórica en el pasado lejano y declarar que pues realmente eran parte del mismo imperio. Y cuando Japón invadió Manchuria y creó el imperio del Manchukuo y puso a la cabeza a Puyi, uno de los primeros gobiernos y uno de los pocos gobiernos del mundo en reconocer a ese gobierno fue el gobierno de Martínez. Entonces, que fue una forma en que Martínez indicaba esta relación cercana con Japón. Tenemos aquí que Japón quería tener acceso a las aguas del Pacífico en la zona de Centroamérica. Y hubo conversaciones, al parecer, o por lo menos hubo rumores muy fuertes de que El Salvador le quería dar acceso al Japón en el Golfo de Fonseca. Esta es una noticia en el New York Times que dice que las conversaciones no tuvieron éxito. Pero esto es una indicación de la cercanía y de los esfuerzos que estaba haciendo el Japón para aprovechar esta amistad con Martínez, a quien veía como un aliado. De hecho, llegó un representante japonés a El Salvador. Otra noticia de carácter similar es el de las conversaciones que tuvo Kangté con el cónsul salvadoreño en Japón. Kangté, el emperador de Manchuria, llegó de visita a Tokio. Y en Tokio estaba un cónsul salvadoreño, un señor de apellido Sigüenza, que mantuvo conversaciones con Kangté y hablaron de la posibilidad de una alianza entre El Salvador, Japón y Manchukuo. Y esto salió también en el New York Times, o sea que algo había, no se llegó a nada. Pero tanta era la amistad o la cercanía entre Manchukuo y El Salvador, que esta noticia en Time Magazine, que la saqué del internet, muestra que el emperador de Manchukuo le dio una condecoración al general Martínez en 1934. Y la noticia, de hecho, está en términos muy racistas de la época. Dice que el emperador de Manchukuo, que tiene los ojos de águila y los labios gruesos, le dio una condecoración al morenito salvadoreño que era Colochito. Unas frases muy racistas que se usan. Pero en todo caso, de lo que se trata es que Manchukuo reconocía la cercanía que estaba buscando Martínez con ellos. Una seña de la simpatía que tenía Martínez por los gobiernos autoritarios. Un acercamiento similar se dio con Alemania. En El Salvador había simpatizantes de los alemanes antes de que empezara la guerra, cuando los nazis llegan al poder y está consolidando su autoridad Hitler en El Salvador. Aquí les muestro un libro de 1938, que es el álbum de San Salvador y Santa Ana, y tenía una sección entera dedicada a la joven Alemania y hablaba en términos muy positivos de Hitler, y tenía otra sección dedicada a la Italia de Mussolini. O sea que había gente, no mucha, pero sí había gente en El Salvador que tenía simpatías en la población general por los alemanes y por los
y por los italianos, por los fascistas italianos. Ahora, acercamiento más oficial y más cercano se dio cuando el general Martínez nombró al cónsul alemán, el barón von Hunderhausen, como gerente del banco hipotecario. El barón von Hunderhausen era el dirigente del partido nazi en El Salvador, era un organizador del partido nazi. Y se hablaba de que había una propuesta secreta del barón von Hunderhausen a Martínez para que ocupara Honduras y que después de ocupar Honduras, Martínez podía ser el presidente de ambos países. Y eso, por supuesto, era algo que le convenía a Alemania. Entonces había iniciativas bastante peligrosonas de parte de los nazis en El Salvador. Cuando Hitler cumplió 50 años, el barón organizó una gran fiesta en el consulado alemán y además organizó gente de la colonia y había banderas nazis en San Salvador con suásticas y todo. O sea que había una presencia bastante clara. Este tipo de información aparece en los informes que enviaba el embajador de Estados Unidos al Departamento de Estado. Periódicamente tenía que enviar un informe sobre las actividades de gobiernos extranjeros y realmente era información sobre las actividades de los países del eje. Y eran informes confidenciales, pero como ya están desclasificados, pues los he podido leer. Y en estos informes pues da bastante claridad sobre todos los detalles de esta interacción entre Martínez y los países del eje, en este caso los alemanes. Otros dos aspectos importantes de esta relación con Alemania está el hecho de que Martínez escogió para director de la escuela militar en 1938, es decir, cuando los nazis estaban muy bien instalados, a un alemán, el general Eberhard Bonstedt. No sé cómo se pronuncia, yo no sé alemán. Y aquí tengo una foto del general Bonstedt a la izquierda. A la derecha tienen al presidente Martínez. De hecho, esta foto aparece en el libro del coronel Castro Morán, que tiene buenísimas fotos. No sé si Elena nos está escuchando, pero de ahí he sacado muchísimo buen material. Además, el varón recibía propaganda nazi y la distribuía en El Salvador, en el resto de la población. Había una actividad propagandística muy seria. Y además manejaba un sistema de compensación bilateral para mantener el comercio entre Alemania y El Salvador, que se llamaba el marco ASCII. Esto es algo que manejaba el barón desde el banco hipotecario. Ahora, el New York Times tuvo un artículo muy interesante sobre las actividades de los nazis y de los fascistas en El Salvador. Enviaron un corresponsal a toda América Latina realmente, pero pasó por El Salvador para ver qué tipo de organización tenían los nazis y los fascistas en El Salvador, poco antes de la guerra. Y tiene una observación que me parece muy útil y por eso les pongo aquí este artículo que dice: el verdadero poder no es ni alemán ni italiano, es Maximiliano Hernández Martínez. Él es un dictador del estilo: lo que yo digo es orden. Luego dice que a los salvadoreños les gustan poco las ideas nazis y fascistas. Y además, el principal comprador de café era Estados Unidos. Y esto que dice lo he comprobado con otras fuentes. Es decir, ciertamente el general Martínez tenía simpatías muy fuertes por los nazis, por los fascistas italianos. Pero el eco en la población en general era bastante limitado. Había miembros de la élite salvadoreña que tenían amistad, que tenían inclinaciones de este tipo autoritario, pero no era un sentimiento muy generalizado. Pasemos ahora a la relación con Italia. Así como se acercaba El Salvador a Japón y a Alemania, también se acercó a Italia, donde existía el régimen de Mussolini, que era un régimen totalmente fascista. También usamos aquí el informe
o la serie de informes realmente del embajador de Estados Unidos sobre las actividades de gobiernos extranjeros, en los que cuenta que Martínez envió a Italia a miembros a oficiales del ejército salvadoreño para recibir entrenamiento. Además, el gobierno de Mussolini pasaba bastante propaganda por la prensa salvadoreña. La embajada italiana en Argentina producía material fascista en español que distribuía por toda América Latina, y había grupos fascistas en el país. Aunque parece que los italianos estaban bastante divididos. Había inmigrantes italianos que eran muy profascistas, pero había otros que eran enemigos del régimen. Pero hubo otro paso interesante. Fue que en marzo de 1938, el gobierno salvadoreño compró 4 aviones italianos por $200,000, unos aviones de tipo Caproni. Aquí encontré en internet una imagen de cómo eran estos avioncitos de combate Caproni. Y esto fue algo que causó mucha preocupación entre los gobiernos europeos y en Estados Unidos, que El Salvador se acercara tanto a Italia. Y es más, Italia envió a un entrenador, un capitán Chipola, para entrenar a los aviadores salvadoreños. Entonces, tenemos que también había un acercamiento con Mussolini. Y el último ejemplo que les doy, que no es un país del eje, pero casi del eje, que es el reconocimiento de El Salvador al gobierno de Francisco Franco. El gobierno de Francisco Franco era un gobierno tan autoritario como el alemán o como el italiano, pero por razones específicas a España, Franco decidió que no le convenía aliarse con los países del eje. Aquí aparece una foto, la reunión que Franco tuvo con Hitler en Endaya, de la que Franco salió convencido de que no le convenía aliarse a los alemanes, porque pues le podía crear problemas a España. Y de hecho Franco tuvo la dictadura más duradera de todos estos países autoritarios. Pero El Salvador fue el primer país del mundo en reconocer al régimen de Franco cuando Franco ganó la Guerra Civil Española. Entonces, todo lo que quiero demostrar es que las inclinaciones personales de el general Martínez eran de mucho acercamiento, de mucha preferencia por ese estilo de gobierno autoritario, antidemocrático, anticonstitucional de Japón, Alemania, Italia y España. Pero el general Martínez era un tipo muy hábil y él sabía que El Salvador necesitaba tener buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces voy a pasar al equilibrio que hacía El Salvador con Estados Unidos. Martínez trataba de buscar buenas relaciones con Estados Unidos a pesar de que sus preferencias eran por los países autoritarios. Y parte del contexto aquí es que por 2 años Estados Unidos no había reconocido el gobierno de Martínez, pero Martínez no quería que se deterioraran mucho las relaciones y él trató muy fuerte que lo reconocieran y por fin lo reconocieran. Y esto tenía varios motivos. El principal motivo era que la deuda externa de El Salvador estaba en manos estadounidenses. El Salvador debía mucho dinero a Estados Unidos y había que renegociar esa deuda porque El Salvador tuvo serios problemas después de 1932 para pagar la deuda y tuvo que dejar de pagarla por un tiempo. Ahora, el principal intermediario en todo esto era este señor que les muestro aquí, el señor William Renwick. William Renwick era el representante de los bancos estadounidenses en El Salvador. Cuando se contrajo el gran empréstito con Estados Unidos en 1922, El Salvador comprometió el 70% de los ingresos aduaneros, que era la principal fuente de ingresos del gobierno, como colateral para el pago de la deuda. Y William Renwick llegó a El Salvador para administrar el pago de la deuda. El Salvador aceptó realmente tener a un interventor en las aduanas de El Salvador. Entonces, este señor tenía una influencia tremenda.
pero además parece que tenía mucha habilidad política y se llevaba bien con el general Martínez. Y él ayudó a negociar esta renegociación de la deuda. La deuda se suspendió en 1932 porque después del levantamiento comunista y también como resultado de la Gran Depresión, El Salvador no podía pagar. Pero rápidamente El Salvador trató de buscar de renegociar a la deuda. Y eso lo empezó a hacer directamente con el señor Renwick. Y aquí les muestro el acuerdo en el diario oficial. Mucho se habla de la independencia económica del general Martínez, pero realmente el general Martínez escuchaba muchísimo a este estadounidense. Tanto que Renwick participó tanto en la creación del Banco Central como en la creación del Banco Hipotecario. Es más, él había escrito los proyectos para el Banco Central y para el Banco Hipotecario desde antes de que llegara Martínez al poder, ya desde los años 20, cuando estaba el presidente Quiñones en el poder. Ya Renwick ya estaba pensando que El Salvador tenía que tener una infraestructura económica más moderna. Entonces, esto es otra prueba de la influencia que tenía este estadounidense vinculado a los bancos en el gobierno de Martínez, una cercanía, una armonía entre el gobierno de Martínez y los estadounidenses. Renwick fue miembro de la comisión encargada de la fundación del Banco Hipotecario, miembro de la primera junta del Banco Central de Reserva, es decir, estaba en la junta que tomaba decisiones sobre la economía salvadoreña. Y era tanta la cercanía y la confianza que le tenía Martínez a Renwick que cuando se dio el terremoto de San Vicente, Martínez lo nombró en el comité de damnificados, un poco para darle credibilidad al manejo de fondos, porque Renwick se sentía como alguien con mucha validez de tipo de honradez, que podía garantizar el buen manejo de los fondos. Entonces, por eso lo nombró ahí el general Martínez. Entonces, vemos que a pesar de esta cercanía con los países del eje, esta afinidad personal de los países autoritarios, Martínez sabía que él tenía que mantener un equilibrio con Estados Unidos. Además, el acercamiento a países como Alemania e Italia no podía ser tan grande en El Salvador como fue en Argentina o como fue en Uruguay, donde había grandes colonias alemanas e italianas. En El Salvador los números de inmigrantes eran relativamente pequeños. Entonces ya vimos que antes de la guerra, antes de que se declarara la guerra, Martínez buscaba un equilibrio entre sus afinidades personales y las necesidades geopolíticas de El Salvador de tener un cierto acercamiento a Estados Unidos. Pasemos ahora a lo que ocurre en la guerra. Ya cuando se declara la guerra en Europa, en 1939, este equilibrio que había mantenido Martínez tiene que cambiar, ya no es posible. Ya los países del eje empiezan a ser enemigos del mundo occidental. Y aunque El Salvador no entró a la guerra inmediatamente, no entró a la guerra, sino que hasta el Pearl Harbor, Martínez, que era muy hábil, se da cuenta de que hay que cambiar la dirección del país, que hay que acercarse más a los aliados que están luchando en contra de los países del eje. Y esto coincide también con la primera reelección anticonstitucional de Martínez. Es decir, que en la legitimidad que no tenía por las elecciones, las tenía que ganar en el campo internacional. Entonces, parte de este ajuste fue deshacerse de
el general que estaba de director de la Academia Militar, se le pide la renuncia al general Bonstedt. También se le pide la renuncia al barón von Hundelhausen, que además se acababa de casar con una salvadoreña y tenía muy buenas amistades en El Salvador, pero en todo caso se le pidió que renunciara. Ahí está la cosa. Y también empieza a cambiar el discurso oficial del Salvador. El gobierno salvadoreño empieza a hablar cada vez más de democracia, cada vez más de los principios por los que se estaba luchando en la guerra. Y aquí les voy a leer un poco lo que decía el diario oficial en una editorial que estaba diseñada para que la gente se diera cuenta del cambio que se había dado. Dice: El Salvador está enfilado con decisión, sinceridad y sin reservas, al par que todas las naciones del continente, en la defensa del credo democrático con el que ha vivido desde su aparecimiento como nación libre e independiente. Entonces, ese es un compromiso retórico del Salvador con el credo democrático. Y más adelante dice: por estas razones, el gobierno del Salvador declara ante la faz del mundo su fe y devoción por los regímenes democráticos, los que sustenta y está dispuesto a defenderlos afrontando cualquier sacrificio. Ahora, la gente se daba cuenta claramente de que había una contradicción entre estas grandes proclamaciones de que El Salvador era un país muy democrático y el hecho de que el presidente se había reelegido de una manera totalmente antidemocrático. Había censura de prensa, había gente en la cárcel por oponerse al presidente Martínez y todo el mundo sabía que el que mandaba era Martínez. Luego se da en 1941 el ataque a Pearl Harbor y Estados Unidos entró a la guerra. El 7 de diciembre es el ataque a Pearl Harbor, entra Estados Unidos a la guerra. El día siguiente, El Salvador declara la guerra a los países del eje y El Salvador entra también en estado de sitio. El presidente Martínez dice: esta es mi oportunidad para declarar el estado de sitio y así voy a mantener mayor control sobre la población y sobre la oposición. Una suspensión de derechos constitucionales. Que de hecho se mantuvo esta suspensión de derechos constitucionales hasta el final de su periodo. Y es una característica de estos países antidemocráticos, el suspender derechos constitucionales por un periodo prolongado. Generalmente los estados de sitio se supone que son por periodos muy breves. Otro aspecto de este cambio de orientación de El Salvador en su relación con Estados Unidos y con la guerra fue el papel de los salvadoreños en el Canal de Panamá. Muchísimos salvadoreños fueron enviados a Panamá a trabajar en el canal. De hecho, fue el grupo de extranjeros más grande que trabajaba en el canal. El canal estaba construyendo unas nuevas esclusas, más había que dar trabajo de mantenimiento, y era importante para Estados Unidos importar trabajadores de otras partes, porque eso liberaba a estadounidenses jóvenes para que fueran a luchar a la guerra. Entonces, El Salvador no mandó soldados a la guerra, pero sí mandó trabajadores a Panamá y esos liberaron la posibilidad de que muchachos estadounidenses se fueran a la guerra. Y los números fueron bastante considerables. A fin de cuentas, los números llegaban como a 10,000 al año para trabajar en el Canal de Panamá y trabajaban en todo tipo de actividades. Y fue una corriente migratoria importante y muy olvidada ahora, pero que en su momento pues tuvo bastante importancia. Otra actividad que tomó El Salvador durante la guerra para demostrar su compromiso con la guerra y con la actividad de los aliados fue la intervención de propiedades de alemanes e italianos. Aquí vemos que se pasó un decreto en que los bienes de las
y empresas o industrias pertenecientes a nacionales de países con los cuales El Salvador se encuentra en estado de guerra podrán ser sometidos por el Poder Ejecutivo a régimen de intervención. Y eso fue a petición de los Estados Unidos. Y esto ocurrió en varios países de América Latina, y El Salvador participó. Se intervinieron los bienes de muchos alemanes y italianos. Luego se declaró una lista negra de ciudadanos de los países del eje. Y fue una lista bastante extensa. Aquí les muestro una de las páginas del diario oficial con la lista de nombres que se publicó en mayo de 1942. La lista va desde la A hasta la F, pero por supuesto no les podía enseñar todo, llega hasta la Z. Y hay muchos nombres de personas y de negocios también. Y muchos de estos fueron internados. Se concentraron parece que en el edificio de la policía, y luego se fueron expulsados de El Salvador, y muchos de ellos terminaron en campos de internamiento en Estados Unidos. Hubo un campo de internamiento en Texas, en Crystal City, en Texas. Y aquí les voy a mostrar el mapa. Es una ciudad, Crystal City, está en este óvalo aquí abajo, cerca de San Antonio. Y curiosamente está muy cerquita de Uvalde, de este sitio donde hubo hace poco una tragedia tremenda de un muchacho que mató una cantidad de niños, y con la pasividad de la policía de Texas. Y encontré también una foto del campo donde estaban internados, el campo de internamiento de extranjeros enemigos de Crystal City, que se llamaba. Y ahí me encontré por ahí un par de memorias de alemanes que pasaron por este campo de entrenamiento de internamiento, y luego pasaron de ahí a Alemania, los expulsaron a Alemania. Bueno, pero a lo que voy es que las comunidades alemana e italiana y unos poquitos japoneses que había en El Salvador, pues sufrieron en carne propia el cambio de orientación del gobierno de Martínez cuando ya Estados Unidos entró a la guerra. Ahora, hay otro aspecto muy interesante que no quiero dejar pasar, que es el papel que jugó El Salvador durante el Holocausto. Como todos ustedes saben, el Holocausto es el nombre que se da a las políticas antisemitas, racistas y criminales realmente de Hitler en contra de los judíos, que pues llevó a campos de concentración a millones de judíos y cobró más de 6 millones de víctimas. Fue uno de los actos criminales más crueles de la historia del siglo XX, de la historia de la humanidad en general. Pero hubo un salvadoreño que ayudó a salvar a 30,000 judíos húngaros. Se trata del coronel José Arturo Castellanos, un diplomático salvadoreño que estaba en Europa, que era muy amigo de un empresario judío húngaro que se llamaba George Mandel. Y con él se pusieron de acuerdo y empezaron a distribuir en secreto unos certificados de ciudadanía salvadoreña, que eran unos documentos que pues no tenían validez legal en El Salvador, pero como el cónsul Castellanos tenía el sello de El Salvador, podía crear estos certificados que parecían legales, y con ellos estos judíos que estaban tratando de escapar desesperadamente de un destino horroroso, podían buscar la protección de la Cruz Roja. Y una vez llegaban a la protección de la Cruz Roja en Budapest, y la Cruz Roja los llevaba el cónsul suizo de Budapest, que los podía sacar. Y como Alemania no quería meterse en problemas con Suiza, esto significó que lograron salvar muchísimas vidas. Ahora, al principio esto lo hacía Castellanos sin informar al gobierno de Martínez. El gobierno de Martínez era muy hostil a todo este tipo de operaciones. Hasta se dice que rechazó a un barco de refugiados que quería desembarcar en El Salvador. Aquí a la izquierda pueden ver ustedes una foto del coronel Castellanos, que yo creo pues, que hay que destacar como una figura importante en nuestra historia. Luego, cuando cayó Martínez, todavía la guerra duró 1 año y medio más. El nuevo régimen, después de la caída de Martínez, sí apoyó mucho al coronel Castellanos. Ya fue más política oficial de El Salvador
el poder salvar a estos grupos de judíos de Hungría, de los horrores del Holocausto. Entonces, hemos visto que hubo cambios políticos importantes en El Salvador debido a la guerra. Ahora vamos a pasar a los cambios económicos. Esta portada de la prensa gráfica pues nos empieza a dar un sentido de lo que vamos a hablar. Dice esta portada de 1939, intensificación del comercio con Estados Unidos. Pues la guerra obligó a una reorientación de la balanza comercial salvadoreña. Aquí tengo de un informe confidencial la estadística de exportaciones de El Salvador a Alemania. En 1930 era aproximadamente el 30%, 29.5%, y en 1937 había bajado a 11.2%. Es decir, poco antes de la guerra empezaba un poco a declinar el intercambio comercial. Pero luego tengo cifras para 1939. Aquí se las puedo mostrar, en que se ve que ya para 1939 la exportación de El Salvador a Alemania ya era menos del 10%. Pero por otro lado, las exportaciones a Estados Unidos alcanzaban casi el 60%. Entonces, en los años previos a la guerra, la economía salvadoreña se amarró más a la economía de Estados Unidos y esto pues era importante para la toma de decisiones. Durante la guerra, Estados Unidos hizo lo posible por asegurarse la cercanía de los países de América Latina y de comprar materias primas y productos latinoamericanos que habían perdido sus mercados en Europa. Y era una forma de asegurarse del apoyo en la guerra. De esa forma, Estados Unidos quería asegurar la compra del café. En la época era uno de los productos más importantes de exportación en los principales países de América Latina, como Brasil o Colombia y El Salvador, por supuesto. Y se creó un convenio interamericano del café, un poco para intervenir en el mercado y controlar los precios del café para mejorar la balanza comercial. Luego, dentro de El Salvador, se creó un departamento de control de exportaciones de café y una oficina de control de exportaciones. Lo que había pasado es que durante la guerra, pues el tráfico de mercancías a través del Atlántico, pues se había dificultado. Los barcos mercantes corrían peligro, algunos barcos mercantes se convirtieron en barcos de guerra y de cualquier manera la demanda de los países europeos por productos latinoamericanos tenía que bajar. Entonces, estos desajustes económicos llevaron a mayor intervención de los gobiernos en las economías y El Salvador lo hacía a través de esas oficinas. En diciembre de 1941 se creó un comité de control de importaciones también. Y en diciembre también, poco después de Pearl Harbor, El Salvador recibió un préstamo de Estados Unidos. Recuerdan, como les dije, que El Salvador nadie quería prestarle dinero y que Martínez no quería recibir préstamos. Pues todo eso era parte de la propaganda de Martínez. La verdad que nadie le quería prestar dinero a El Salvador porque no pagaba. Pero debido a la guerra, Estados Unidos creó un programa que se llamaba Lend-Lease para que los países compraran armamentos para tener ejércitos más fuertes. Y Martínez no tuvo ningún problema en aceptar estos fondos. Y es uno de los mitos de Martínez que siempre me ha llamado la atención, que la gente lo crea, que él cantaba y lo decía con mucho bombos y platillos, que él se resistía a obtener ningún préstamo externo. En primer lugar, nadie le prestaba dinero. Y en segundo lugar, era totalmente impolítico porque los préstamos eran sumamente impopulares. Entonces él creó de algo que era una necesidad total, lo creó, pues lo convirtió en un instrumento de propaganda. Era buen político el señor. En febrero de 1942 se creó un comité de coordinación económica.
económica y toda una economía de guerra, de ajustes que había que llevar a cabo para ajustarse a las escaseces que se habían producido debido a la guerra. Había que controlar los precios de consumo básico. Se creó entonces esta iniciativa para controlar el acceso a los productos básicos. ¿Y quién estaba de presidente del Comité de Control de Importaciones y del Comité de Coordinación Económica? William Renwick. Es decir, la gran autonomía de El Salvador, de los banqueros estadounidenses y el gran nacionalismo económico del general Martínez, pues realmente era una gran alianza con el representante de los banqueros en El Salvador, que es este señor Renwick, que de hecho hasta se casó con una salvadoreña. A él le gustaba mucho El Salvador y tuvo mucha influencia, pero tremenda influencia en las políticas económicas de El Salvador. Ahora pasemos a un tema relacionado, aunque parezca que no es relacionado, cómo la guerra llevó al fin de la dictadura en El Salvador. Para hablar sobre esto, quiero llamarles la atención al extra que publicó el diario de hoy, el día de la caída de Martínez. Y aquí creo que les tengo que explicar algo a la gente que es un poco más joven. Antes, cuando los periódicos eran de papel y la gente recibía sus noticias en los periódicos de papel, los periódicos aparecían todas las mañanas. Uno iba a comprar el periódico y leía el periódico con el café de la mañana. Pero cuando había una noticia extraordinaria, los periódicos como el diario de hoy publicaban un número extra, que lo salían a vender los canillitas a la calle, generalmente a media tarde, y decía extra, extra, extra. Pues cuando cayó Martínez, el diario de hoy publicó un extra, y este es el número que les voy a mostrar. Habla de que hoy en la mañana el general Maximiliano Hernández Martínez fue obligado por el formidable movimiento de resistencia pasiva del pueblo salvadoreño a depositar la presidencia de la República. Adiós, general Martínez. Pero al encabezar la noticia, que hablando de la huelga que derrotó a Martínez, dice, sigue la huelga hasta obtener las 4 libertades. Déjeme repetirle. Sigue la huelga hasta obtener las 4 libertades. ¿Cuáles son las 4 libertades que eran tan importantes para esta huelga que merecían espacio en la primera página del número extra del diario de hoy? Pues estamos hablando de la retórica de la Segunda Guerra Mundial. Las 4 libertades de las que hablaba el presidente Franklin Delano Roosevelt, que era parte de su gran discurso de la democracia en contra de los países autoritarios. Estamos hablando de la libertad de cultos, libertad de palabra, libertad de la miseria y la libertad del temor. Era el aspecto medular de la guerra, el decir, los países democráticos están luchando con los países autoritarios, están luchando en contra de Hitler, en contra de Mussolini. Esos son los malos y los demócratas son los buenos. Y esto era algo importantísimo, era una guerra mundial y había todo un aparato de propaganda para difundir este mensaje de la democracia. Ya, aquí me baso en los documentos del embajador de Estados Unidos, en que habla sobre las actividades culturales de la embajada. Actividades culturales realmente eran actividades de propaganda. Y eran actividades de propaganda para el gran mensaje de los Estados Unidos, que era el mensaje de la democracia. Ahora, había acciones concretas que estaba tomando la Embajada de Estados Unidos para promover la democracia. Una de las principales es lo que se llamaban los círculos de buenos vecinos. Estos eran como unos clubes donde se reunían generalmente muchachos, hombres jóvenes, para estudiar inglés, pero también para discutir temas de democracia con libros que les daba la Embajada de Estados Unidos. Todo esto era organizado
Los informes hablan de que llegaron a tener hasta 400 miembros estos círculos de buenos vecinos, que eran realmente centros de irradiación de esta ideología democrática. Además, Estados Unidos daba becas, las famosas Roosevelt Fellowships, donde mandaban a gente joven a estudiar ingeniería, a estudiar medicina, ciencias de la salud o derecho. Pero la esperanza era que además de aprender el tema específico, iban a regresar inspirados por la experiencia en un país democrático. También la embajada patrocinaba viajes de gente importante. El jefe del Estado Mayor, por ejemplo, le hicieron una gira por los Estados Unidos, un viaje más o menos de lujo. Al ex ministro de Relaciones Exteriores también lo llevaron. La embajada distribuía revistas traducidas al español con el mensaje democrático. Repartía libros a las librerías, a la Biblioteca Nacional. Había un programa semanal en la YSR. La YSR era una radio que se había fundado en 1941. Yo creía que era la primera radio comercial, pero no, realmente yo revisé y es la segunda radio comercial. Gracias a un libro que me regaló la doctora Noltenius, pude corregir un error que tenía. Y todos los lunes, miércoles y viernes por la tarde había un programa de 45 minutos patrocinado por la Embajada de Estados Unidos que promovía este mensaje. Y había películas también, toda una larga lista de películas que distribuía la embajada. Todo iba en la misma dirección. Difundir la idea de la democracia y de que era muy valioso defender la democracia en contra de los países autoritarios europeos como Alemania e Italia. Y es el esfuerzo de la guerra. Ahora, los grupos de oposición en El Salvador, que ya para los años 40 ya eran cada vez más, empiezan a decir, la Embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos están hablando de democracia y el mismo Martínez está hablando de democracia. El diario oficial está hablando de democracia, entonces nosotros también. Pero usaban el discurso democrático para oponerse. Entonces, por ejemplo, cuando en 1940 cayó París a los alemanes, ustedes habrán visto en películas la entrada de soldados alemanes marchando en camino a la Torre Eiffel. Hubo una gran manifestación en El Salvador y era una manifestación que realmente era antigobernista. Y se empezaron a fundar asociaciones vinculadas a la retórica de la guerra, pero que eran asociaciones de oposición al general Martínez. La Asociación Pro Francia Libre, por ejemplo, apoyando a los franceses. Francia estaba ocupada por los alemanes. Y hasta el general de Gaulle mandó un enviado a El Salvador, un enviado que había pasado por toda América Latina. Había una juventud democrática salvadoreña, la Acción Democrática Salvadoreña. Y vean cómo la necesidad de poner la palabra democrática por todos lados. ¿Por qué? Porque era un discurso oficialmente aceptado. Ahora, esto llevó a oposiciones bastante abiertas, y les voy a dar un ejemplo de cómo funcionaba esto. Para el segundo aniversario de Pearl Harbor, un grupo de estos democráticos, de gente joven, de profesionales jóvenes vinculados a la Universidad de El Salvador, se acercaron a la Embajada de Estados Unidos para decirles: queremos celebrar con la Embajada de Estados Unidos el aniversario de Pearl Harbor, que qué bien, que no sé qué. La Embajada de Estados Unidos se dieron cuenta que realmente era un movimiento de oposición y prefirieron no vincularse, pero se llevó a cabo la manifestación. Una manifestación grande, y habló un estudiante. Se reunieron frente a la Estatua de la Libertad, en el Parque Libertad, y el bachiller, licenciado Infieri, realmente doctor Infieri en aquella época, Rafael Guizábal Tobías, habló a nombre del Frente Democrático Universitario en ocasión del homenaje a los Estados Unidos de América. Esto es un homenaje a los Estados Unidos, no es nada más, pero por supuesto no era solamente un homenaje a Estados Unidos, sino que algo más complicado.
y dijo, y le voy a leer el párrafo porque yo creo que es muy interesante. En acto que pretende ser la fiel expresión de nuestro sentimiento democrático, emprendemos hoy, con el fervor de la más plena intensidad, una manifestación que viene a definir la proscripción que hacemos de los regímenes identificados con la falacia nazi-nipofascista, provocadores de la tremenda conflagración que asuela el mundo. Se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Quede pues esto como muestra de pública abominación hacia el fascismo y pongan atención a lo que voy a decir, y hacia los gobiernos que encubiertamente han favorecido los planes de dominación y de conquista de la Alemania nazi y de todos sus secuaces imperialistas y agresores. Ahora, cualquier salvadoreño sabía que al hablar de los gobiernos que encubiertamente han favorecido los planes de dominación y de conquista, se está refiriendo al gobierno de Martínez. Era claramente un discurso de oposición. Tan clara estaba la cosa que al bachiller, doctor Infieri e Isabel Tobías, lo metieron a la cárcel, lo torturaron y me contó la hija cuando le mostré esta carta, la hija es alguien de mi generación, lo torturaron tanto y lo maltrataron tanto que quedó con problemas neurológicos. Quedó con problemas neurológicos por muchos años. O sea que fue una represión muy fuerte la que estaba sufriendo El Salvador ya para el año 43, cuando el general Martínez se quería reelegir por segunda vez. Y pues ya la gente ya estaba muy descontenta, ya cuando el general Martínez estaba queriendo reelegir, la sensación de descontento y de opresión era muy grande. Un estadounidense le escribió al embajador de Estados Unidos dándole detalles de la prisión que estaba sufriendo mucha gente, de la pérdida de derechos humanos, del temor que tenía la gente por sus vidas que se estaban escondiendo, por la represión que ya se sentía por todos lados de parte del gobierno de Martínez. Y le pedía al embajador de Estados Unidos que no apoyaran al gobierno de Martínez, que realmente el gobierno de Martínez estaba más cerca de Franco y de los nazis que de los Estados Unidos, y que no había por qué darles ningún tipo de apoyo, mucho menos el crédito que le estaba dando. Y ahora les puede llamar la atención que quien firmó esta carta era el señor Winell Dalton, que es el papá de Roque Dalton, que era alguien que era bastante prominente en la sociedad salvadoreña y tenía muchas amistades que estaban sufriendo la opresión del dictador. Ahora, ya para esta época, ya se estaba reeligiendo Martínez, lo que generó tremenda oposición, el levantamiento del 2 de abril y luego la huelga de brazos caídos. Esta es una foto de la huelga de brazos caídos que eventualmente llevó a la caída de Martínez. Entonces, con esto les he querido mostrar que hay una relación entre las 4 libertades de las que hablaba el presidente Roosevelt y la caída del general Martínez, el discurso de la Segunda Guerra Mundial, el discurso prodemocrático de la Segunda Guerra Mundial y la caída del general Martínez. Pues con esto he querido darles un panorama relativamente amplio de las formas en que El Salvador fue afectado por la Segunda Guerra Mundial. Y no sé si tienen alguna pregunta, doctora. Como no, una de las preguntas es sobre, de nuevo, sobre las armas, porque ahí estaba en la última carta del papá de Roque Dalton, hablaba de armas, ¿no? Que no se le debería vender armas. Y aquí dice, pregunta Ivonne, ¿a qué país le compraban las armas del programa Land Lease? Eran todas armas estadounidenses. De hecho,
También el director de la Academia Militar, cuando se fue el alemán, lo sustituyeron con un estadounidense. Es decir, el Land-Lease Program era para reorientar los ejércitos de América Latina a ser más dependientes del ejército estadounidense. Ajá. También hay un comentario interesante de Connie Elías con relación a Panamá. Dice, mi papá junto a un grupo de parientes y amigos fue a trabajar al Canal de Panamá. Mi mamá nos contaba que mi papá manejaba un tractor allá y le enviaba por barco baúles con ropa y medias de seda, que en El Salvador eran carísimas debido a la guerra. Entonces, es un ejemplo de gente, pues, que fue parte de esos 10,000 a 12,000 salvadoreños que fueron a construir el Canal de Panamá. Y mandaban remesas, lo que llamamos ahora remesas, mandaban bastantes fondos. Y además había gente de todo tipo de actividades, de ingenieros, a gente que trabajaba como mano de obra. Fue una cosa importante. Muchos salvadoreños recuerdan, ya tenemos aquí pues un ejemplo, ¿no? Quiero decirte que la demás gente, Teti, a verles, está como siempre un placer escucharles. Muriel Asbun, Karina Pues, de Maya. hecho, el papá de Teti Aberle fue piloto en aquella época, en el 2 de abril. ¿Y qué pasó entonces? Que vino piloto del 2 de abril y fue algo... Sí, bueno, es que la Fuerza Aérea Salvadoreña participó en el 2 de abril. Fue uno de esos, pues fue un levantamiento militar contra Martínez y luego aquí que por poco lo matan. Ajá. Bueno, Karina Maya está con nosotros, Lucía de Oliva, Roxana Álvarez, Ivonne Rivera, Ana María Sorto Mendoza, Tania Natasha, Jorge López, Lawrence, Muriel Asbun dice excelente presentación, Joana Berle Suárez, Max Figueroa, el Centro de Asuntos Lencas de San Miguel está, Qué bien, sí. ¿verdad? Rosita Tobar, hay alguien que se llama RFRF, Juana Ramos, una poeta académica de Nueva York, Leida Trujillo, Ivonne Villacorta, Sara Mengíbar de Barbón, Ario Salazar de Washington State, Melvin Sáenz, Karina Amaya dice, muchas gracias por tan brillante exposición. Natasha, Tania Natasha dice, muy interesante. Leida Trujillo, excelente ponencia, doctor Lindo, muchas gracias. Jaime Eduardo Oliva Mancía, muchísimas gracias. Antonio Aguilera también está viéndonos, ¿verdad? Y no hay más preguntas, pero a mí me tenía una pregunta, Héctor. Así como tú hablas de que hubo tal vez un barco que fue devuelto, ¿verdad? En términos de los grupos de judíos que querían entrar a El Salvador, pero que no hay datos, pues no tienes la evidencia para poder confirmarlo. Me pregunto si había una política anti-inmigrante judía en esos momentos, si la hubo antes en El Salvador. Bueno, había una política anti-inmigrante en general. El gobierno de Martínez fue uno de los gobiernos más activos en eso de oponerse a la inmigración árabe, por ejemplo, la inmigración china. Y me imagino, y no he encontrado yo ningún dato concreto sobre qué pasó. Lo he visto mencionado, pero yo antes de poder hablar quiero ver un documento específico que me diga, esta es la orden que dio el general Martínez o este es el barco en que venían. Y no he encontrado. Pero sí está claro la simpatía que tenía el general Martínez por los países del eje y el hecho también de que
el coronel Castellanos le ocultaba a Martínez lo que estaba haciendo en Europa, porque sabía que no iba a contar con la aprobación. Claro, claro, claro. Y dime, cuando tú hablas de que ese grupo de alemanes y italianos que fueron internados en ese campo en Texas, ahí cerca de Uvalde, ese listado de personas, tú dices que hay dos memorias que tú has logrado ver sobre esos acontecimientos. Sí, Cuéntanos, porque esto es bien impactante para la gente que vive aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y que se habla tanto de los internment camps de los japoneses aquí, como Estados Unidos metió a los japoneses en estos campos, y la misma cosa pues pasó con los alemanes de Centroamérica y América Latina, supongo. sí, parece que los procesaron relativamente rápido. Es decir, eh, que fueron un poco de paso. Y las fotos que he visto parece haber sido estar bastante bien organizado, y tenían juegos para los niños y tenían escuela. No parece haber sido una experiencia ni muy larga ni horrible, pero no he visto así libros muy detallados sobre los latinoamericanos que pasaron por los campos de internamiento. Solo he visto un par de memorias breves de gente que pasó y dice, pues yo fui con mi mamá y luego nos pusieron en un barco, cosas así un poco escuetas. Ajá, ajá. Es interesante que no haya, pues, nada escrito sobre ese caso. Puede que haya algo que yo no haya visto. Si hay Ajá. una especie de centro histórico en Crystal City, que lo mantiene la municipalidad, pero nunca he ido, ¿no? Esa parte de Texas no. Una vez estuve en San Antonio hace 40 años, pero no cuenta. Aquí hay un comentario de Lucía de Oliva, dice, estoy viendo esto porque a mi hermano lo fusiló Maximiliano Hernández Martínez. Gracias por los datos. Pues sí, ¿no? Después del 2 de abril la represión recrudeció, pero la represión ya había empezado desde antes. Y es a mí lo que me preocupa mucho, que la gente tiene toda esta visión romántica del periodo de Martínez, y realmente fue una dictadura muy dura. La vez pasada un colega mío encontró una lista de enemigos de Martínez, y una lista larguísima, además gente de toda posición social, incluyendo a mi papá, que tenía como 23 años, había en la lista de enemigos de Martínez. Y era una lista que había obtenido un attaché de Estados Unidos directamente del Ministerio de Gobernación. O sea que ellos tenían listas de enemigos. Y había un montón de gente que conocida, ¿no? Y estaba Rafael e Isabel también. Bueno, aquí quería nombrar al teniente Ricardo Mancía González, que fue el hermano de Lucía de Oliva, que fue fusilado Que por fue Martín. fusilado, sí, no, sí fue una cosa tremenda. Sí. Así que, y en términos de interesante lo que pasaría con las propiedades de los alemanes y los italianos en El Salvador, porque yo sé que en Guatemala fue un impacto bastante grande lo que eso causó también, porque Sí, pero yo creo que en El Salvador la recuperaron. Yo no lo tengo muy claro, pero no. Martínez los trató lo mejor que pudo. Él tenía mucha presión de Estados Unidos, pero de hecho el varón regresó. El varón von Hunderhausen regresó y hizo carrera en El Salvador, y ahí se murió y ha dejado descendientes, como estaba casado con salvadoreña. Y pues formó parte de la sociedad, ¿no? No sé si tú lo conociste alguna vez. no, pero sí tengo gente que lo conoció, hay gente que lo conoció, sí, pero yo no lo conocí, no. No, muy interesante. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Quiero ver si hay alguien más preguntando, ¿no? Simplemente nuestra audiencia, muchas gracias por estar presente esta noche.
y nos dejas con muchas inquietudes sobre los grupos pronazis en El Salvador, sobre los grupos profascistas italianos. Es decir, hay mucho que estudiar y que aprender y de todo ese periodo. Muchísimas gracias, Héctor. Siempre es un gusto. Gracias. Muchas gracias a la audiencia por las buenas preguntas y por haber atendido a esta presentación. Gracias a todos y hasta la próxima. Muy buenas noches.